a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Hoy viernes 7 de marzo del año 2025, para mí es un gran honor y privilegio poder compartir con ustedes nuevamente este estudio que estamos llevando del Evangelio de San Mateo. Tenemos el eslogan, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico en la séptima semana, con un subtema, los mensajeros del Mesías y su misión. Nuestro tema de hoy, el mandato del Mesías a sus discípulos. Nuestro texto bíblico se basa en Mateo 10, 5 al 15. En el capítulo 10, del verso 5 al 15, encontramos una comisión que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos y también a nosotros hoy día. Mis amados hermanos, hoy vamos a estudiar esta parte de la Sagrada Escritura. Pero antes, les invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti a rogarte, a suplicarte que oigas, Señor, mi oración, que escuches, Señor, este ruego, porque voy a compartir tu santa palabra, Señor, con mis hermanos, con mi familia, amistades, y quizás, Señor, con personas que no conozco, pero que tú has puesto, Señor, en el camino de tu palabra. Y por gracia tuya van a oír este audio. Entonces, mi Dios, te ruego que prepares su corazón, su mente, para que puedan oír tu palabra, para que ellos también sean elegidos y reciban esa gracia tuya, Señor, de este mensaje de salvación que tú tienes para el mundo. Mi Padre Celestial, yo te imploro que tengas misericordia de todas esas personas, Señor, que padecen, que están sufriendo, que han perdido toda esperanza, Señor, porque viven en un mundo de dolor, de traición, de maldad, de perversidad, donde la muerte, Señor, está al acecho de nosotros. Mi Dios, yo te imploro que estas palabras lleven consuelo a las personas que han de escuchar para reflexionar en nuestras vidas y así acercarnos a ti. Y Dios, todo lo pongo en tus manos, no porque yo sea merecedora, sino en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, voy a darle lectura a lo que nos dice el libro de San Mateo, en el capítulo 10. El evangelista de San Mateo nos dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en el pueblo de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien sus enfermedades a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene el derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar a la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merecen, ustedes nada perderán. Y si no los reciben, ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor
que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Amén. Qué gran responsabilidad tenían los apóstoles, hermanos. Pero el Señor Jesús los había preparado y ellos iban al campo a poner en práctica este conocimiento, así como nosotros, que nos estamos preparando, estamos conociendo el Evangelio de nuestro Dios más profundo para poderlo compartir con nuestras acciones. Y hoy vamos a analizar, hermanos, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús envía a los 12 apóstoles al campo de trabajo. Mis amados hermanos, todos sabemos que cuando una persona está estudiando y termina su carrera, tiene que hacer sus prácticas, donde pone su conocimiento a prueba. Y eso pasó con los apóstoles. Después de andar con el Señor Jesús y aprender de él su doctrina, tenían que ponerlo en práctica. Y en este estudio veremos cómo el Señor Jesús los mandó, pero no sin antes de darles las instrucciones específicas y todas las recomendaciones necesarias. Y como un buen padre, mis amados hermanos, y maestro, que se preocupa y se ocupa de sus hijos. Y es que era la primera vez que irían solos, sin la supervisión y ayuda del maestro. Por eso era necesario que todas las instrucciones y recomendaciones fueran específicas y claras. Así no tenían excusa de decir, pues yo no sabía qué hacer. Empezamos y vamos a ver lo que nos dice vamos a analizar, del verso 5 al 8. Y aquí nos dice, no tienen que ir por los caminos de los gentiles y las regiones de los paganos, como nos dice en esta versión, ni en los pueblos de Samaria. ¿Por qué no, hermanos? Si en San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿nuestro Señor Jesús estaba haciendo acepción de personas? Claro que no, mis hermanos. Él nos estaba enseñando que hay que ir primero a nuestra propia casa, a los que no conocen su palabra, a los que están perdidos. El hombre debe de empezar por enseñar el amor de Dios en su casa, con su familia y amistades cercanas, nuestros vecinos, todos los que nos rodean, la comunidad en donde vivimos. Porque si no ama a los de su propia casa, ¿cómo puede amar a los que no conoce? Entonces, por eso los manda primeramente a Israel, al pueblo de Israel. Tenemos que aprender a testificar que a los que están cerquita de nosotros, porque hay más probabilidades de que ellos respondan, que ellos acepten este conocimiento de nuestro Dios, porque ellos ven nuestra actitud, ellos ven nuestra vida. Es mejor explicarles primeramente a ellos por si hay alguna negativa y así poder saber qué hacer cuando nos encontremos con una persona que no quiere aceptar, que no quiere escuchar el Evangelio. Y no ponernos tristes, hermanos, sino seguir adelante, porque esto es lo que vamos a aprender hoy. Y es que el plan de Dios es que alcancemos primeramente a nuestra propia familia, a nuestro hogar, que nuestro testimonio y obra debe de empezar ahí para que funcione. Primeramente, todo lo que hemos aprendido, tenemos que esforzarnos por enseñarle a las personas que amamos. Porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, primeramente vemos que Israel tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Israel es su pueblo, su casa. Por eso, ahí debería de empezar a predicar el Evangelio primeramente. Israel es como una oveja perdida. Eso nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 50, verso 6. Las ovejas perdidas
han venido a ser mi pueblo. La gente de Israel estaba perdida porque sus pastores o maestros les habían descarriado. Sus maestros no habían sido fiel a la verdad. Eso nos dice también en San Mateo 9:36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Tenían que predicar el reino de los cielos los apóstoles, porque estaba cerca. Y esa era la orden del mismo Señor Jesús. No era idea de ellos. Ellos no tenían que decir sus propias ideas ni las de otros. Solo tenían que proclamar el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Y eso se tenía que seguir haciendo, o se tiene que seguir haciendo, hermanos. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que el Señor Jesús dio esa orden. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nos los dice en Hebreos 13, verso 8. Pero ¿cuál es el mensaje, hermanos? Y en Romanos 14, verso 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que se tiene que proclamar y hacer. Aunque a mí, en lo personal, mis amados hermanos, me gusta más lo que dice la traducción viviente. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es lo mismo, pero un poquito más claro, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos que llevar una vida de bondad, paz y alegría, pero en el Espíritu Santo, no como el mundo la vive. Y entonces tenemos que dar ese testimonio, marca la diferencia entre el mundo y nosotros. ¿Cómo? Pues con nuestra actitud, con nuestra forma de vida. Para los apóstoles había dos áreas principales de servicio. ¿Cuáles eran estas áreas? Primero, la predicación del Evangelio. Y la segunda era ministrar. Ellos debían de ministrar con liberalidad. Nuestro Señor Jesucristo le dio con liberalidad, autoridad y poder. Por eso debían de ministrar con liberalidad, sin cobrar nada por el trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Bien, vamos a ver cuál era el trabajo que el Señor les había mandado hacer. Primero, sanar enfermos, físicamente, heridos, con sufrimientos. Otros no tenían que comer o vestir o dónde vivir. Algunos ya habían perdido las ganas de vivir. No tenían voluntad de luchar. Habían perdido la esperanza. Estaban indefensos, desalentados y deprimidos. Segundo, tenían que limpiar a los leprosos. Esta enfermedad era considerada contagiosa y también era símbolo de pecado. ¿Era necesario predicarles de Cristo y su poder? Sí, para limpiar una vida contaminada de pecado. Tercero, debían resucitar muertos. Aunque no hay indicios de que los apóstoles resucitaron a muertos antes de la resurrección de Cristo, lo que sí entendemos es que los apóstoles fueron usados por Dios para levantar a muchos a una vida espiritual. Porque los que viven en pecado están muertos ante Dios. Eso nos dice la Biblia en Efesios 2, verso 1. Dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Entonces, mis amados hermanos, podemos entender o comprender que resucitaron no a las personas físicamente, sino a una vida espiritual. Porque les enseñaron el Evangelio y así ellos se arrepintieron de su maldad y pecado y volvieron a una vida espiritual para darle honra a nuestro Dios. Y de esa forma presentarse en arrepentimiento
para una vida eterna. Y también debían de echar fuera demonios. La posesión demoníaca significa que una persona está presa por una fuerza del mal. Cuando esta persona es poseída por un espíritu malo, es prisionera. Ya no tiene el control de su propia vida. Los discípulos tenían que predicar el poder de Cristo para liberarlos de ese mal. El poder que ellos tenían para hacer todo esto era de Dios. Y el Señor mismo se los había dado. Era un don, ese poder. En Efesios 4, 11 y 12 nos dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un acto de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los apóstoles tenían que dejar muy en claro de quién era el poder, de dónde venía ese poder. Era de Dios. Porque Dios ama y cuida al mundo, y a sus hijos, pues más, ¿verdad? Y el Señor se lo dio gratis. En Mateo capítulo 10, verso 1 nos dice, entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para dar sanidad a la enfermedad y a toda dolencia. Por este motivo, ellos no tenían que cobrar. La palabra de Dios nos dice en Hechos 20:35. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay mucha dicha en recibir. Hay más dicha en dar que recibir. Esto nos dice Hechos 20:35. Ahora vemos lo que nos dice en el verso 9. Pero antes, mis hermanos, déjenme recordarles que cuando nosotros damos algo, somos más felices y bendecidos que cuando lo recibimos. Cuando se da con todo el corazón, con tanta alegría, con tanto gozo, la persona que lo recibe es feliz. Entonces nosotros, al ver la felicidad de otros, también somos felices. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces tenemos que trabajar, porque preferimos como humanos mejor el recibir, ¿verdad? Pero Dios nos dice aquí, el Señor Jesús nos dice que hay más dicha cuando damos que cuando recibimos. Y eso es verdad, hermanos. No sé si usted ha experimentado, pero yo lo invito a que pruebe. Cuando usted da algo con todo el gusto, con todo su corazón, cuando se desprende de algo que lo necesita otra persona, usted es muy feliz y se va a sentir con una alegría inmensa en su corazón el poder ayudar a otros. Hay tanta felicidad en el corazón cuando podemos ayudar a alguien. Realmente, hermanos, pruébelo y verá, compruebe usted ese amor que Dios nos da. Ahora sí, veamos lo que nos dice en el verso 9 y vamos a analizar el verso 9. Nuestro Señor Jesucristo espera dos cosas de su pueblo y de sus apóstoles. Los apóstoles no tenían que gastar su propio dinero en el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en la obra de nuestro Dios. Entonces, su pueblo tenía la obligación de darle sustento a los apóstoles y a sus siervos adecuadamente. Porque en Corintios 9:14 nos dice, así también ordena el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y también nos confirma en 1 Timoteo 5:14. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, y especialmente a los que se dedican a predicar y a enseñar. En el verso 18 nos dice, también el trabajador tiene derecho a su paga. El pueblo de Dios debe sostener a los apóstoles del Señor, porque ellos tienen que dar todo su tiempo al ministerio, sin ser obligados a realizar un trabajo secular para obtener dinero para sus gastos. ¿Cuáles gastos? Pues como comprar
ropa, zapato, comida, el sustento. Ellos no se tienen que preocupar de todo eso. ¿Por qué? Porque su mente, su tiempo, lo tienen que dedicar a enseñar, a predicar el Evangelio de Dios. Entonces, quien recibe esta enseñanza tiene la obligación de darle. No es una paga, no. Es contribuir a los gastos. Unos hacen una cosa, otros otra. Y entonces, así es como trabaja el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, analizar ahora el verso 11. Porque ellos tenían que planificar. ¿A dónde iban a ir? A un pueblo, a una aldea. Y luego, ¿dónde llegar? Tenían que ser cordiales cuando llegaran a una casa. Saludar, pues siendo amables y amistosos, para que de esta forma los recibieran igualmente. Porque ¿quién recibe amablemente cuando alguien llega groseramente o enojado? ¿Verdad que no? Entonces, si queremos que nos traten bien, tenemos que tratar bien también. Uno tiene que empezar y dar el primer paso, ¿verdad? Ser amables, ser amistosos, para crear esa confianza. Y así abrir una comunicación más amistosa para poder presentar el Evangelio y darnos cuenta si es receptiva o no. Si la persona acepta a los apóstoles, ellos tenían que compartir la paz que llevaban. Si la gente era digna, podían continuar con el mensaje de paz. Y si la gente era indigna, tenían que irse y no compartir el mensaje de paz. Hermanos, el mensajero del Señor no tiene que perder tiempo, tiene que discernir tan pronto como pueda quién es digno y quién es receptivo para poder recibir el mensaje del Señor Jesucristo. Y si no es digno o no escucha, hay que irse, no hay que quedarse más tiempo ahí. Los apóstoles tenían claro lo que tenían que hacer. Eran dos cosas que el Señor les había dicho. Primero, dejar la casa o la ciudad. Segundo, sacudir el polvo de sus pies, porque esto significaba que habían perdido la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Que la maldad de ellos era tan detestable que contaminaba incluso el suelo donde estaba sentada la casa o la ciudad. Y que Dios los rechazaría así como ellos habían rechazado a Dios. Cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios y se rehúsa a escucharlo, no hay que insistir, hermanos. Cuando rechazan al mensajero y aún más el mensaje, no hay que forzar a la persona a aceptar el Evangelio, porque el rechazo del Evangelio de Dios y al mensajero condena a la persona a un terrible destino. El juicio sobre esa persona será incluso más severo que el juicio a Sodoma y Gomorra, porque ellos nunca tuvieron la oportunidad de escuchar al Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice en el verso 15, el último. Hermanos, amigos, querido oyente, este verso nos deja muy claro lo que pasa, lo que pasará si no aceptamos esa gracia que Dios tiene para con nosotros. De nosotros está el aceptarlo o no. Eso queda a responsabilidad de cada uno. Estamos en la época de la gracia, cosa que antes de nuestro Señor Jesucristo no tuvieron esa oportunidad. Hoy todos podemos alcanzar la vida eterna si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo les decía lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces no despreciemos esta oportunidad que tenemos. Es única la oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, el Señor está a las puertas, tocando, y el que le abra la puerta de su corazón, dice en Apocalipsis,
Él entrará y cenará con Él. Entonces, mi amado hermano, mi amado oyente, si nosotros queremos una vida mejor, no para este tiempo, no para en esta vida, sino para la vida venidera, la vida eterna, tenemos que aceptar el Evangelio de Dios. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a su santa voluntad. Y ese es mi deseo, mi hermano, mi querido oyente, que usted acepte a Cristo si ha tenido la oportunidad de escuchar. No la rechace. Analice primero antes de decir no, porque esta oportunidad es única para nosotros. Entonces, yo le invito a que analice su vida y si usted cree que quiere tener una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, busque a Dios. Arrepiéntese de la maldad y el pecado que haya cometido y entregue su vida al servicio del Señor Jesús. Ese es mi deseo, esa es mi invitación. Deseo que el Señor les bendiga donde se encuentre y que esta reflexión que hemos tenido, este tema, sea para que busquemos a Dios, no para que nos espantemos, sino para que nos ocupemos de nuestra propia vida espiritual. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Deseo que el Señor les siga bendiciendo y que se encuentren bien. Esa paz a vos. Se despide de ustedes la hermana Celita Jiménez.